Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy realmente emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como prometí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina, porque involucra a dos personalidades que no solo son talentosísimas, sino que también han capturado nuestros corazones con su carisma y presencia. Hablamos, por supuesto, de la siempre encantadora Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desentrañar un rumor que ha estado revoloteando en el aire como una mariposa curiosa, una noticia que ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. ¿Será verdad, de verdad, que Kerem Bürsin, con su experiencia y perspectiva, ha estado ofreciendo consejos a Hande Erçel en el intrincado laberinto del amor? ¡Oh, la! Esto sí que promete. Vamos a ponernos nuestras gafas de detectives y adentrarnos en este misterio para descubrir qué hay de cierto y qué es pura especulación. Pero como siempre, antes de que nos lancemos de cabeza a este jugoso tema, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, y a los que ya son parte de esta maravillosa comunidad, que se suscriban a mi canal. Es súper fácil y rápido. Solo tienen que buscar ese adorable botoncito rojo que dice suscribirse y darle un clic con mucho amor. Y para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones, activen la campanita. Así recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Créanme, no querrán perderse nada. Subo contenido regularmente sobre farándula turca, noticias de celebridades, tendencias de moda, reseñas de series y películas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Los espero. Ahora sí, pongámonos serios y hablemos de Hande y Kerem. ¡Ay, estos dos! Como todos sabemos, o al menos sospecho que sí, estos dos actores nos hipnotizaron con su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. ¿Recuerdan esos momentos llenos de miradas intensas, sonrisas cómplices y una tensión palpable que traspasaba la pantalla? ¡Uf! Su romance en la pantalla se materializó en la vida real, y durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas, fotografiadas, comentadas y admiradas del mundo del espectáculo. Desde alfombras rojas hasta viajes románticos, pasando por publicaciones adorables en redes sociales, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Desafortunadamente, como muchas historias de amor, su relación llegó a su fin. La noticia, como era de esperarse, causó un revuelo mediático y dejó a muchos fans con el corazón roto. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo entre ellos, según parece, perduran. Y esto, señoras y señores, es algo que merece la pena celebrar. Demuestra madurez, inteligencia emocional y la capacidad de valorar la conexión humana más allá de las etiquetas románticas. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena el rumor que ha encendido nuestra curiosidad. En los últimos meses, Hande Erçel ha sido vinculada sentimentalmente con varias personas. La prensa turca, conocida por su incansable búsqueda de exclusivas y su fascinación por la vida amorosa de las celebridades, no ha dejado de especular, analizar cada gesto y escudriñar cada publicación en redes sociales. En medio de este torbellino de rumores y conjeturas, han surgido informaciones, filtraciones, susurros al oído que sugieren que Kerem Bürsin, a pesar de haber terminado su relación romántica con Hande, sigue preocupándose por ella y le ha brindado su apoyo y amistad incondicional, incluso ofreciéndole consejos en el amor. Imagínense. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tipo de consejos podría darle Kerem a Hande? Bueno, aquí entramos en el terreno de la pura especulación, la imaginación desbordada y la interpretación de señales sutiles. Pero basándonos en lo que conocemos de sus personalidades, de su relación pasada y de la imagen pública que proyectan, podemos aventurar algunas hipótesis. Kerem, como muchos saben, siempre ha sido conocido por ser un hombre muy sincero, directo, honesto y con un gran sentido del humor. Es alguien que valora muchísimo la autenticidad, la transparencia y la comunicación abierta en las relaciones. Podría haberle aconsejado a Hande que sea fiel a sí misma, que no se deje presionar por las expectativas de los demás, que ignore el ruido externo y que busque a alguien que la valore y la ame por lo que realmente es, una mujer talentosa, inteligente, hermosa y con una personalidad arrolladora. También es muy posible que Kerem, habiendo compartido una relación pública y mediática con Hande, le haya dado consejos sobre cómo manejar la presión mediática, cómo lidiar con los paparazzi y cómo proteger su privacidad en medio de tanto escrutinio público.
Sabemos que la vida de las celebridades turcas está constantemente bajo el microscopio de la prensa, y es extremadamente difícil mantener una relación en secreto o tener un momento de intimidad sin que sea fotografiado, publicado y analizado hasta la saciedad. Kerem podría haberle compartido a Hande algunas estrategias, trucos y técnicas para navegar por este complicado terreno y proteger su bienestar emocional. Otra posibilidad, quizás la más probable y la más humana, es que Kerem, simplemente, haya actuado como un amigo y confidente para Hande. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos, compartieron experiencias muy intensas, tanto en el ámbito profesional como personal. Vivieron momentos de alegría, de éxito, de tensión, de incertidumbre. Es natural que sigan sintiendo un cariño, una lealtad y un respeto el uno por el otro, y que se apoyen mutuamente en los momentos difíciles. Kerem podría haberle ofrecido a Hande un oído atento, un hombro para llorar, una palabra de aliento y una perspectiva objetiva sobre sus relaciones amorosas. A veces, todo lo que necesitamos es un buen amigo que nos escuche sin juzgarnos, que nos haga reír cuando estamos tristes y que nos ayude a ver las cosas con claridad. Ahora es fundamental aclarar y recalcar que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y análisis basados en fuentes no oficiales. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem sobre si realmente han hablado sobre temas del corazón. Ni siquiera sabemos si se siguen viendo o hablando regularmente. Sin embargo, la sola idea, la mera posibilidad de que puedan seguir manteniendo una amistad sincera y genuina después de su ruptura es algo que emociona y enternece a muchos de sus fans. Demuestra que es posible superar una relación romántica y seguir siendo amigos, siempre y cuando haya respeto mutuo, cariño genuino y madurez emocional. Además, creo que es muy importante destacar y reflexionar sobre la importancia de tener amigos verdaderos en nuestras vidas, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles en el amor. Los amigos son nuestro sistema de apoyo, nuestra red de seguridad, nuestro refugio seguro. Son las personas que nos quieren incondicionalmente, que nos aceptan tal como somos, que nos escuchan sin juzgarnos y que nos ayudan a ver las cosas con perspectiva. Tener un amigo que te dé un buen consejo en el amor, que te diga la verdad aunque duela y que te apoye en tus decisiones puede marcar la diferencia entre tomar una buena decisión y cometer un error que lamentaremos durante mucho tiempo. En el caso de Hande y Kerem, su relación es aún más especial y significativa porque ambos son figuras públicas, están constantemente expuestos a la opinión pública y deben lidiar con la presión mediática. Es probable que encuentren consuelo, comprensión y apoyo el uno en el otro, ya que entienden mejor que nadie los desafíos y las presiones que implica ser una celebridad. En conclusión, aunque no podemos confirmar al 100% si Kerem Bürsin le ha dado consejos específicos a Hande Erçel en el amor, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su amistad parece ser sólida y que se apoyan mutuamente en sus vidas. Su historia nos recuerda la importancia de la amistad, el respeto, la madurez y la inteligencia emocional en las relaciones, tanto amorosas como no amorosas. Y sobre todo nos enseña que es posible superar una ruptura y seguir adelante, manteniendo el cariño y la conexión con las personas que han sido importantes en nuestra vida. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible ser amigos después de una relación? ¿Qué tipo de consejos le darían ustedes a Hande en el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.